Khalil Michel en corto. Análisis objetivo y veraz, sin perder tiempo ni profundidad. Khalil Michel en corto. Oye, uno de los elementos más interesantes del quehacer público es la dicotomía y la lucha por el sacrificio hecho por el político y la propensión por olvidar por el gobierno. Es ese momento en donde todo aquello apostado en un momento de campaña es tratado de reivindicar después, pero el que gobierna no lo recuerda. Por eso me gusta mucho esa frase de Mario Vargas Llosa que establece que el político vive de recordar, pero el Estado de olvidar. Soy Khalil Michel en corto. Estás en corto. Sol 106.5. Dominicanos de aquí y de allá, bienvenidos a En Corto, una propuesta eficaz y veraz sin perder tiempo ni profundidad, transmitida por Sol 106.5, Telefuturo, Canal 23 y todas las plataformas digitales de RCC Media, la Catedral de la Información en República Dominicana, en este miércoles 12 de agosto, edición número 63, sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Nuestro contenido del día, la voz del dominicano en el exterior, con la participación directamente desde Colombia de Carol Fior Pérez, periodista, para reportarnos la situación con este lamentable terremoto en Colombia. Y hablando en corto, nuestro querido hermano Alejandro Cruz, politólogo, armador, articulador que apoya a Leonel Fernández, estará con nosotros hoy analizando de política. Pero permítame un previo en corto, que no quería tratarlo, pero la verdad es que me da mucha pena, porque murió Licho, gran dirigente del Partido Revolucionario Dominicano y ahora PRM, y yo me pregunto ante la muerte de Licho, ¿valió la pena el sacrificio? ¿Y por qué lo digo? Porque generalmente los políticos que entregan su vida al quehacer público y a la organización a la que sirven y en la que militan, generalmente no son justipreciados ni son tomados en cuenta. Y es una tragedia silenciosa en política que ese militante que entrega su vida completa, cargando dirigentes, pegando afiches, postulando en las calles, al momento de reciprocar el gesto, no recibe el pago. Porque el sacrificio no cotiza. Levantarse a las 2 de la mañana para buscar gente a votar o para hacer una misión especial, eso no factura. ¿Y qué es lo que pasa? Que los gobiernos tienen mala memoria, pero buena contabilidad. Y cuando se llega al gobierno, lo importante es quién cotizó, quién compró el espacio, quién puede darme los votos nuevos, y no importa el que ya tengo cautivo, porque al final ya eso no importa y se queda el pobre político esperando. Por eso finalmente reflexiono diciendo que decía José Ortega y Gasset que los partidos no piden sacrificio, piden llegar. Y una vez que llegan, se olvidan del que se sacrificó. Y yo me pregunto, ante la llegada del PRM al poder, ¿valió la pena el sacrificio de Licho? Lo digo porque Licho fue un dirigente de la demarcación electoral número 3 en el PRD llamada Central 2, amigo y colaborador de Peña Gómez, regidor, diputado del staff fundamental de Tribuna Democrática cuando era el toque de queda nacional, miembro de la comisión política del PRD y que tuvo el valor de irse al PRM. Pero yo no vi grandes elementos de participación de Licho en el gobierno del PRM. Vi que Deligne lo acogió en un momento determinado como director de comunicación del Ministerio de Obras Públicas, pero no vi gran inclusión que se correspondiera con el sacrificio de Licho. Sin embargo, yo vi en el PRM gente que no tenía nada que ver con ese partido. Por ejemplo, gente que estaba con Gonzalo Castillo, que terminó siendo embajadora en Canadá y en Israel, pero no había Licho. Gente que empresarialmente compró espacio y no tenía nada que ver con el PRM, teniendo agencias de publicidad y de construcción, pero no Licho. Pero vi también gente cuestionada de Marcha Verde que fue premiada con instituciones y después mandados al exterior, pero no había Licho. Entonces me pregunto, ¿vale la pena el sacrificio de los políticos? Me da mucha pena la muerte de Licho. Y esto es un ejemplo duro de cómo la ingratitud es la moneda de canje. Los partidos para con los políticos. La conclusión es dura porque el poder no paga por lealtad, sino por interés. Ya se ha dicho. Por eso me pregunto con dolor, coño, ¿valió la pena el sacrificio, Licho? Ahí se los dejo. Estás en corto. Sol 106.5.
Ahora la información y el entretenimiento de Sol está en vivo las 24 horas a través del canal de YouTube de RCC Miria. Suscríbete, comparte, comenta y sé parte de la más interactiva ahora en vivo a través del canal de YouTube de RCC Miria. Estás en corto, Sol 106.5. Seguimos en corto y ahora abrimos la sección La Voz del Dominicano en el Exterior con la participación directamente desde Colombia de nuestra querida amiga, única periodista dominicana acreditada para ejercer el periodismo en Sudamérica, Carol Fior Pérez, directamente desde Colombia. Adelante, Carol Fior Pérez. Hola, mi querido Khalil, en corto, para toda tu audiencia y toda la gente que nos escucha. Mira, abrazo desde Bogotá para todos. Colombia está triste, sin lugar a dudas. Han sido unos días muy intensos. Este lunes, como todos seguro ya casi saben, sufrimos este terremoto de 7.4 en varias regiones del país, donde hay cientos de muertos, miles de damnificados, miles de personas heridas, todavía muchas personas desaparecidas, miles de edificaciones que se cayeron y nos tiene a todos muy preocupados. Estas 72 horas van a ser fundamentales, ¿no? Mañana, jueves, tendremos las 72 horas a eso de las 7:30 de la mañana y tendremos como un balance. Mientras tanto, el gobierno pues ya está empoderado, el nuevo gobierno que como ustedes saben comenzó hace pocos días. Qué manera de estrenar un gobierno, pero es la realidad de lo que le pasa a este país, ¿no? De esta tragedia que están viviendo los colombianos. Ya Colombia está recibiendo ayudas internacionales a través de la Cruz Roja Internacional y de la Cruz Roja Colombiana. Y hago este anuncio por si alguien quiere ayudar, porque esas ayudas son válidas. Acabamos de hacer una entrevista con la vocera de la Cruz Roja y ella decía que el fondo que necesita la Cruz Roja para recuperar lo que se perdió en Colombia es alrededor de $30 millones. Eso es mucha plata y que es una recuperación que tardará casi 2 años. Entonces, digo esto porque yo creo que es importante. Yo creo que ya la mayoría de la gente sabe que hay mucho daño, que muchas personas perdieron familia, muchas personas perdieron todo y que lo que necesitamos hoy en día es ayuda. También están recibiendo ayudas, digamos, en colaboración para rescatistas, pero eso es a través de los países y a través de la Cancillería. Usted no puede venir aquí solo como a rescatar y eso no, así no se le permite, porque Colombia tiene un buen sistema de riesgo, se ha preparado para esta tragedia. Yo pienso que Colombia es un país muy organizado y que se ha preparado para una tragedia como esta y por eso las ayudas físicas y técnicas tienen que ser en unos estándares, porque como dijo el propio canciller Nueva, la ayuda sin orden no es ayuda, se vuelve un caos y eso es lo que Colombia no quiere, pero sí las ayudas en físico, ¿no? Es decir, las ayudas que están recuperando, que están haciendo los países. Por ejemplo, República Dominicana está recopilando cosas en la fuerza militar para mandar aviones con cosas para acá, para la gente que necesita, y también la ayuda económica a través de la Cruz Roja, que es la institución oficial que el gobierno ha designado. Entonces, oremos todo por Colombia. Colombia está en un momento difícil. Yo estoy en Bogotá, acá en Bogotá, en la capital, pues es una ciudad muy sofisticada y de pronto no sufrió nada, pero hay regiones que sí, como el Chocó, como el Valle del Cauca, como la zona cafetera, que hay miles de hermanos colombianos sufriendo. Así que yo les encomiendo, si quieren ayudar a Colombia, háganlo a través de la Cruz Roja. ¿Sí? Y si quieren ayudarlo con especie, vayan a donde se está recopilando cosas allá en Dominicana, dónenla, que eso seguro va a venir en aviones para ayudar a nuestros hermanos colombianos que sufren. Un abrazo para ti y para toda la audiencia, querido Khalil. Carol Fior Pérez desde Bogotá. Estás en corto, Sol 106.5. Sol 106.5. Hablemos en corto. Hablemos en corto. Me llena de satisfacción mi invitado central y exclusivo la noche de esta noche porque lo he definido como uno no solamente de los estructuradores políticos de mayor nivel de penetración y de certidumbre en República Dominicana, sino también un analista de marca mayor porque tiene la capacidad en política, como decía Peña Gómez, de ver más allá de la curva lo que otros no ven. Asesor político, estructurador y un dominicano que propugna siempre por el bien de nuestra amada tierra quisqueyana. Con nosotros, Alejandro Cruz. Hermano, bienvenido en corto. Gracias, Khalil. Te felicito por esta nueva propuesta de comunicación política. Tu puesta en escena está bien diseñada, bien elaborada y estás haciendo un buen ejercicio de comunicación política. Te felicito. Gracias, hermano mío. Alejandro,
Hemos conversado en varios estamentos sobre diferentes elementos del quehacer político, pero parece como que la cosa se va componiendo en República Dominicana y quiero que hagamos una mirada general a lo que está pasando en el país. Empecemos por el PRM, en donde decía yo el día de ayer que ha dado 3 palos políticos porque generó su solución de las autoridades internas. Yayo apoyó a David y se resolvió el tema del Senado. Autoridades en la convención del PRM. ¿Qué dice Alejandro Cruz? Bueno, sí he visto la emoción, la algarabía, porque por las nuevas autoridades electas en el PRM, fueron electas por consenso. Días de negociaciones, algunas tendencias proponiendo algunos candidatos. Y dentro de esa euforia del PRM de tratar de vender una unidad por la elección de sus nuevas autoridades, yo siento que el PRM es un volcán en erupción. ¿Cómo así? Porque mira, Khalil, cuando tú haces una mudanza en una casa, tu casa puede estar muy limpia, pero cuando tú haces una mudanza y quitas la nevera donde está, quita el sofá de la sala donde está, detrás de la estufa, de la nevera y del sofá, ¿qué existe? Telaraña, polvo, cucaracha, polvo. Y eso está en el PRM. O sea, arreglamos nuestra situación enfrente, pero esas bases que querían subir, que querían ascender políticamente, que yo quería ser vicesecretario, que yo quería ser secretario, que yo quería ser presidente municipal, presidente zonal, a esos dirigentes se le cortó su posibilidad de crecimiento. ¿Y no hay compensación con el gobierno para esos dirigentes? Es que los dirigentes del PRM se han sentido engañados. El pastel no ha dado para todos. ¿Cómo así? Y hay un nivel de incumplimiento muy alto. Entonces, si no me han cumplido en el gobierno, tampoco pude ascender en una posición. ¿Qué tú le puedes ofrecer a un dirigente del PRM? Entonces, el problema del PRM es como un volcán en erupción. Entonces, en ese caso, por ejemplo, la entrada de Gloria Reyes no significa un tema de renovación, sí, no significa un tema de inclusión a una tercera fuerza. ¿No lo ves así? Yo saludo la llegada de Gloria Reyes y de mi amigo Juan Garrigó, una buena dupla en términos de presencia, de futuro político. Tengo un afecto profundo por Juan, lo conozco desde pequeño, desde chicuelo. Y se ha ido formando y preparando. No es porque es nieto de Hipólito Mejía, ni porque es hijo de Carolina Mejía. Juan es un trabajador político, conoce el partido a nivel nacional y conoce todas sus estructuras. Y todo lo que ha podido ir consiguiendo se lo ha ido ganando por su propio trabajo político. Veamos entonces en el marco de esto el apoyo de Yayo David. Ya hay unidad en el PRM, no hay problema. ¿Ganó David? No, el apoyo de Yayo a David se venía a venir. Fue una jugada inteligente de Yayo. Está sembrando para el futuro en términos políticos también. Pero en el PRM hay un grupo que tiene una estrategia de querer vender que la candidatura de David Collado será por consenso. Y no es así. ¿Y cómo es? Eso es una convención con un padrón interno y la correlación de fuerza no es mucho a poco como le están vendiendo. Espérate, Alejandro Cruz. ¿Tú me quieres decir a mí que todo lo que se ve en esas encuestas, que David triplica a su competidor más cercano, eso no es así? No. ¿Y cómo es? No. David tiene ventaja, evidentemente, sobre Carolina, pero no es una ventaja que no sea superable y que no pueda ser trabajada. No, tú tienes que ir al día de la selección, igual que Wellington Arnaud, lo están subestimando. Y las elecciones primarias del PRM es con un padrón cerrado, o sea, es con tu militancia, no es hacia afuera. Quizá David tiene mayor proyección hacia afuera, pero no será tan fácil como muchos piensan que será. Es decir, ¿piensa Alejandro Cruz que como las elecciones internas van a ser en octubre del 2027, Carolina Mejía tiene posibilidades ciertas de ganarle a David Collado? Pero muchas. ¿Cómo? Mira, siempre he dicho que David Collado no va a competir con Carolina, es con Hipólito Mejía. Hipólito ha demostrado que es un caballo trabajando la política. Su nieto sabe trabajar política también. Y Carolina ha sido una gran revelación.
Ya Carolina ya no es la hija de Hipólito. Vuela con alas propias y se mueve de una manera suelta. Carolina es un buen producto político, para que tú lo sepas. Para mí, Carolina es mucho mejor candidata que David Collado. ¿Pero cómo va a ser? Correctamente. ¿Y en virtud de qué usted tiene ese planteamiento, querido hermano? Ella tiene mayor formación académica, tiene mayor charming, es carismática, le cae bien a todo el mundo, simpática, cercana. Es un buen producto político. Y entonces, si es como tú dices, ¿por qué las encuestas dentro y fuera del PRM favorecen a David? Porque David tiene 20 años promoviéndose para presidente, fue alcalde, fue diputado, tiene una estructura de marketing que ha trabajado eso durante 20 años. Carolina apenas tiene un año y medio trabajándose y vendiéndose para presidente. Y creo que en el corto tiempo ha avanzado bastante, igual que Wellington Arnaud, que repito, para mí Wellington tiene un proyecto presidencial estructurado y establecido en el PRM. No sé por qué me provoca escucharte hacerte la siguiente pregunta. En virtud de una convención con padrón cerrado como será en el PRM en octubre del 27, a partir del conteo de esos votos, ¿habrá unidad en el PRM? El PRM no se va a dividir. En el PRM no habrá división, pero habrá conspiración. ¿Cómo? En el PRM no habrá división. Explíqueme esto. Ellos no se van a dividir. En el PRM no habrá división, pero habrá conspiración. Explíquese. Mira, cuando tuvo un proceso de primaria, siempre quedan heridas. Todos los procesos de las primarias tienen heridas. ¿Por qué ellos no hicieron unas elecciones para las autoridades del partido? Porque iban a dejar heridas. Y ellos van a tratar de que no se cuenten los votos, porque si cuentan los votos, algunas heridas van a dejar. Pero yo te garantizo, Hipólito perdió contándole los votos y Wellington perdió que le contaran los votos. David Collado va a tener que fajarse a buscar los votos. No es que yo gané, que Wellington está, que David está, Yayo está conmigo, que Ilín Beltrán está conmigo. No. Es Hipólito que está Pero detrás es que yo de estoy de una pieza. ¿Me quiere decir Alejandro Cruz entonces, para ir saliendo del PRM, que si David Collado resultara candidato, entonces el grupo de Carolina conspira? Si el grupo de Carolina resultara candidato, entonces David conspira. ¿Es así? Yo no he dicho que el grupo de Carolina conspira, ni el de otro precandidato conspira. Yo te hablo en términos generales. En el PRM no habrá división, pero habrá conspiración. Hablemos entonces ahora del Partido de la Liberación Dominicana, el PLD, que tiene una condición muy especial, va a un proceso interno ahora, el 18 de octubre de este año. ¿Cuál es la visión de este proceso de Alejandro Cruz? Bueno, yo siento que si las primarias del PLD, o la consulta, no las primarias, evidentemente, las primarias son en el octubre del 2027, pero yo participé en el Sol de la Mañana y manifesté que si la consulta se realizase hoy, yo veía a Francisco Javier mejor estructurado que Gonzalo, porque había dicho que Gonzalo no había cruzado un peaje todavía. O sea, Gonzalo no ha ido a un pueblo, va a salir ahora. Ya vi que a partir del viernes 14 van a las provincias. Pero en función del trabajo político, yo entiendo que Gonzalo debe de vencer Francisco debe de vencer a Gonzalo. Ahora bien, si pasa de octubre, siento que Francisco a lo largo del tiempo no tendrá posibilidades. ¿Y el papel de Danilo? Bueno, Danilo es un árbitro. ¿Y lo está haciendo? Bueno, no quiero tener injerencia en el PLD, pero si Danilo no se mete, Francisco gana. Pero si Danilo inclina la balanza, nunca lo dirá públicamente, pero Gonzalo siempre tiene la ventaja de la cancha, porque todo el mundo entiende que Gonzalo es Danilo. Entonces Francisco lucha con eso. ¿Tú me entendiste? Fulano, X dirigente se fue con Gonzalo. Pues eso fue Danilo que lo envió. Analízame desde la óptica de la proyección política el PLD, si Francisco Javier fuera candidato, si Gonzalo fuera candidato. Bueno, yo he repetido en muchas ocasiones y soy partícipe de que tanto PLD como Fuerza del Pueblo deben hacer una alianza municipal, independientemente de sus candidatos presidenciales.
porque el PLD hoy está en una etapa, está posicionando, ha tenido un crecimiento, siente que Danilo, por el trabajo de Danilo, que ha estado en la calle, evidentemente, pero yo abogo porque tanto PLD como Fuerza del Pueblo, o el candidato del PLD que salga agraciado, debe llamar a una alianza municipal, el candidato que salga electo en la consulta de ellos. Pero espérese Alejandro Cruz, pero es que Gustavo Sánchez, su amigo, ha dicho sentado en esa silla donde usted está, que ni correr diablo apoya a Leonel. ¿Qué dice usted? No, porque nadie le ha pedido a Gustavo que apoye a Leonel, ni nadie está pidiendo un apoyo a Leonel. Estamos hablando de una alianza municipal. Sí. Porque en el entendido, Khalil, tú que has sido dirigente político en el territorio, ¿tú crees posible que tú le vas a decir a un aspirante alcalde del PLD, Gonzalo, le va a decir, tú vas candidato a alcalde por Barahona? Gonzalo, ¿cómo vamos? No, nosotros vamos solos, porque este partido... ¿Y el dinero tú me lo vas a dar? O sea, ¿cómo tú vas a exponer a un dirigente político a que vaya solo, con el gobierno en contra, con Fuerza del Pueblo en contra? Tú no le puedes decir eso. O sea, la lógica política te indica que el candidato electo de la consulta del PLD deberá llamar a una alianza municipal de todas las fuerzas opositoras. ¿Pero cuál le conviene más al PLD, Gonzalo o Francisco Javier? Bueno, si tú me preguntas a mí, sí. Francisco Javier es un político 24/7. Francisco Javier no puede hacer un pronunciamiento que diga que no quiero alianza, porque para tú ganar el poder tú lo consigues sumando, no restando. Y el Frente Patriótico se hizo con una alianza, y el Bloque Progresista se hizo con una alianza, y Danilo ganó con 14, con 18, con 20 partidos. Entonces tú no puedes, no conozco esa política donde tú como llanero solitario, tú vas a ganar las elecciones. Entonces, el que te dice a ti que no quiere una alianza, tiene una agenda oculta, o está pensando solamente en los intereses de él y no de todas esas bases del PLD que van para 14, 8, 10, 12 años fuera del poder. Y yo creo que la militancia o la dirigencia del PLD tiene que pensar más en su militancia y pensar en los intereses de ellos. Gustavo dice, yo no quiero saber de Leonel. Gustavo, pero no piensa en ti, tú tienes tu vida resuelta. Tú tienes tus relaciones, Gustavo. Piensa en esa base que no tiene empleo, que el que está gobernando es el PRM, no son los PLDistas. Y lo que le están quitando las posiciones en el Estado al PLD son los PRMistas, no la Fuerza del Pueblo, que también está en oposición. Yo he escuchado un relato que tiene el PRM, porque el PRM está jugando bien a tratar de mantener dividido a PLD y Fuerza del Pueblo. Escuché a Guido Gómez Mazara que dijo, lo ha dicho varias veces, una campaña sistemática, que si Fuerza del Pueblo y PLD hacen una alianza, el PLD desaparece, que a Danilo no le conviene. Yo me río cuando yo escucho eso. Lo único que mantiene a un partido en el poder son los puestos públicos. Cuando tú trabajas en política, tú trabajas para llegar al poder. Entonces, si el PLD no hace una alianza porque puede desaparecer, ¿cómo va a desaparecer? Si tú haces una alianza es porque hay una negociación política donde hay espacio de poder que son para ambos partidos. Y si tú tienes un ministerio y si yo tengo otro, la militancia tiene donde cohabitar políticamente y donde seguirse desarrollando en términos económicos, ¿verdad? Y para salir del PLD, Alejandro Cruz, donde está sentado el amigo miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, Freddy Pérez, dijo que Danilo Medina no haría nada para una alianza con la Fuerza del Pueblo. No obstante, que como quiera, el PLD va a votar en masa por Leonel. ¿Qué dice usted? Tengo mucho que no veo a Freddy Pérez, pero yo siento que algunos dirigentes, no voceros, algunos dirigentes de la Fuerza del Pueblo que van a los medios de comunicación, si tienen sentido común o sentido de la historia política, no deben de emitir criterios políticos sobre el PLD ni sobre Danilo. Y mucho menos a veces, cuando lo dicen, muestran un desconocimiento de cosas que en términos políticos suceden, porque en política hay cosas que se hacen detrás de la cortina que tú no la ves. Entonces,
yo les recomiendo, le hago una sugerencia, no soy miembro de la Fuerza del Pueblo, pero les recomiendo a los voceros de la Fuerza del Pueblo que no deben de hablar de manera negativa de sus ex compañeros del PLD y de un partido aliado en la oposición. Tú no eres miembro de la Fuerza del Pueblo, pero toda República Dominicana ya sabe que tú eres de los principales asesores del presidente Leonel Fernández y que has trabajado activamente ahora en este contexto para que Leonel vuelva y que sabes construir victorias electorales. Sí. Dijo Omar Guevara, que viene del PLD, compadre de Danilo, sí, que se fue con Leonel y que Leonel va a ganar las elecciones. ¿Qué piensa Alejandro Cruz? Bueno, lo primero que se está viendo por todo el territorio nacional de la forma que se está desplazando el presidente Leonel Fernández es que hay un descontento con el gobierno del PRM y todo en la calle lo que se ve es que Leonel va a ser presidente en el 28. Falta mucho tiempo aún todavía. El presidente Fernández de manera heroica del 2020 sacó un 8 en las elecciones y su partido sacó un 5. En el 2024 sacó 28, 30 y hoy anda en intención de voto en las encuestas 37, 38, 40, 41. Se ha movido, en algún momento marcó 42, después bajó 41. Y Leonel se está moviendo hoy 38, 39, 40, con margen de error en una encuesta. Pero además de eso existe Omar Fernández, que es su hijo, que ha sido una revelación política. Y está en intención de voto también, marcando por encima de todos los precandidatos del PRM. Entonces el PLD, la Fuerza del Pueblo, está en una buena posición porque tiene dos candidatos políticos, tanto Omar como Leonel. Y eso me da el derecho a mí, tengo 3 años diciéndolo, y estoy convencido que la Fuerza del Pueblo será gobierno con Leonel o con Omar. ¿Cómo? Pero espérese, entonces usted no está como Rubén Maldonado y César Fernández y demás que dicen Leonel y ya usted abre la posibilidad, Alejandro Cruz, que puede ser Omar o Leonel. Es que yo no soy categórico porque en política, ¿por qué si el PRM no tiene su candidato todavía? ¿Por qué si el PLD no tiene su candidato presidencial todavía? Nosotros tenemos que decir, ya tenemos candidato, no lo tenemos todavía, porque tenemos que enseñar nuestras cartas. Vamos a esperar que el acontecer y el desarrollo de los acontecimientos políticos muestren qué es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Y ahora, eso no desacelera el crecimiento de Leonel? No, por todas las mediciones. Mira, Leonel ha venido creciendo porque Leonel es igual a cómo ha ido la situación, empeorando la situación económica del país. O sea, el crecimiento de Leonel no depende de Gonzalo, no depende de David Collado, no depende del PRM. O sea, depende del PRM, el PRM ha perdido 20 puntos. Pero el crecimiento de Leonel es en la medida que el país ha entrado en crisis económica, que la situación económica se le ha puesto difícil a los dominicanos. ¿Qué ha hecho las personas? Han pensado en un liderazgo maduro en Leonel Fernández. Y pensar en un liderazgo maduro de las ofertas que existen, ¿quién es? Leonel Fernández. Y ese posicionamiento que Leonel Fernández tiene en las encuestas, lo tiene por el bajo rendimiento del gobierno del PRM. Pero y el tema de que hay estabilidad económica, que la FAO declaró hambre cero y todo eso, ¿no hay tal bonanza económica en el gobierno de Luis Abinader? Yo recuerdo que cuando el PRD o PRM era oposición y criticaban al PLD por el crecimiento macroeconómico y los niveles de la macroeconomía, de la estabilidad, decían que eso no era suficiente porque el boroneo y no se derramaba. ¿Recuerda eso? Claro. Muchos argumentos que usó el PRM cuando era oposición. Ahora, cuando está en el gobierno, se apoya en los niveles macroeconómicos. República Dominicana es un país que sigue creciendo económicamente, pero evidentemente las clases se han ido despegando, hay más ricos, pero hay muchos pobres. ¿Quiere decir, Alejandro Cruz, que este gobierno es para los ricos? Sí, ya ha crecido una clase política, nueva clase política en el PRM. Esos muchachos todos son ricos, todos. Cerrando ya, Alejandro, hay algo importante y es que se habla del tema de una eventual boleta Leonel Fernández, candidato presidencial, Omar Fernández, candidato vicepresidencial. ¿Está usted de acuerdo con eso? En política todo es posible y todas las cartas están sobre la mesa. Por eso yo no soy categórico en decirte de esa agua no beberé.
Yo tengo 24, casi 25 años de experiencia política, lo he visto todo y todo lo que he visto lo veo detrás de la cortina. Es una posibilidad. Yo lo que más me gustaría a mí para lo que yo trabajo es para que la familia bochista al final del túnel se reencuentre. Y yo quizás soy muy optimista, pero estoy trabajando para eso. Yo entiendo que al final la Fuerza del Pueblo y el PLD, Danilo y Leonel, se van a sentar en una mesa y van a aplicar la fórmula para que el PRM salga al poder, que es con Danilo y Leonel, el PRM saldrá del poder. Alejandro Cruz, hermano querido, gracias por haber participado en Corto. Siempre grato y aleccionador conversar contigo. Hermano, ya que estamos fuera del aire, sí, tú has sido amigo de Danilo, ayudaste a Luis Abinader, amigo de Leonel y nunca has querido puesto. Sí. Y ahora si Leonel gana, ¿qué tú vas a querer? ¡Llévatelo corto!